Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Vamos ahora a los títulos de hoy. Vamos a hablar de implantación de pasturas. Nos entrevistamos con el ingeniero Jorge Castaño. Estuvimos en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce y conversamos con el vicedecano, el doctor Rolando Sueldo. En el marco de una jornada a campo organizada por la firma Syngenta, nos entrevistamos con el ingeniero Daniel Ferreras. También conversamos con los ingenieros Marcos Bradley y Adolfo Bertaccini. En este primer tramo de Panorama Agropecuario vamos a hablar de implantación de pasturas. Estamos en una fecha ideal con condiciones climáticas excelentes. Vamos a entrevistarnos con el ingeniero agrónomo Jorge Castaño, profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Lo escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás, Hernán? Bueno, tenemos humedad en el suelo, estamos ya, digamos, cerca del otoño o entrando ya en los últimos días del verano. Momento ideal, me parece, ¿no?, para siembra de pasturas. Es tal cual. Este año se han presentado las condiciones ambientales. En este momento del año, terminando febrero, se han dado lluvias muy importantes en prácticamente toda la región sudeste de Buenos Aires. Se ha recargado de la humedad necesaria el perfil como para iniciar las siembras. Muchos productores ya están empezando a sembrar verdeos o ya lo han hecho. Y también otros están preparando para la siembra de pasturas. Vos bien lo decís, el primer paso es que haya humedad en el suelo. Y el otro paso o punto muy importante a considerar es la temperatura media y la radiación que tenemos en esta época. Estamos con temperaturas medias que resultan casi óptimas para la implantación de verdeos de invierno y de pasturas templadas. Y lo más interesante del caso es que todavía tenemos por delante un horizonte, yo diría de no menos de 60, 80 días, en que estas condiciones se van a mantener, es decir, una temperatura y una radiación favorable para que las pasturas se implanten rápida y vigorosamente. Es decir, llegar al invierno, nosotros acá en el INTA decimos a los productores, la idea es llegar al periodo de bajas temperaturas y de baja radiación con la pastura o el verdeo ya que llega al primer pastoreo o las pasturas con el mayor desarrollo posible, desarrollo aéreo y desarrollo radical de la planta. Eso le va a dar persistencia y producción. Jorge, digamos que un productor que tiene que hacer una pastura o un verdeo, digamos, ¿cuáles serían los condimentos más importantes o las recomendaciones más importantes que tiene que tener en cuenta en lo que hace a preparación de suelo y a semilla? Yo creo que es un tema que quizá no está abordado con la suficiente seriedad, pero es fundamental, obviamente, a partir de buenas semillas. No, eso sin duda, es un insumo clave. Sin una buena semilla se puede echar por la borda todas otras cuestiones técnicas que sí hayan sido tenidas en cuenta. Lo que primero yo diría que es que una pastura como un cultivo de cosecha tiene que entrar en un esquema de rotación, es decir, tiene que haber una planificación. No se me puede ocurrir a mí hoy a fin de febrero decir, bueno, voy a sembrar una pastura y salgo a buscar el lote donde la quiero hacer. Es una decisión que ya tuve que haber tomado como mínimo en la primavera anterior, como mínimo. O sea que hay que
pensar o planificar la siembra de pasturas. En segundo lugar, y para simplificar, dada la brevedad de los tiempos de la televisión, hay que distinguir dos grandes escenarios para la siembra de una pastura. Si el suelo tiene aptitud o condiciones agrícolas, o si estamos ante un suelo ganadero que no tiene aptitud agrícola. En el primer caso, si es aptitud agrícola, lo más probable es que el cultivo antecesor sea algún cultivo de cosecha. ¿Sí? Es lo más probable. Y que ese cultivo de cosecha o me deje un determinado volumen de rastrojo, que tengo que ver cómo voy a trabajar con él, o que esté ocupando el suelo hasta cierta fecha. Con lo cual, la mayoría de esas siembras van a ir inevitablemente a entrado el otoño, sobre todo si es un cultivo de cosecha y ocupa el suelo los meses de verano. Para ese tipo de ambientes, bueno, hay determinadas pautas de manejo a cumplir, control de malezas, es muy importante el volumen de rastrojo y en qué época queda desocupado el suelo, y obviamente hay un abanico de especies que se adaptan a ese tipo de suelos, que digamos, hay muchas más especies que uno puede elegir para intentar sembrar en un suelo con aptitud agrícola, porque es un suelo con más fertilidad, con mejor profundidad, sin tantas limitantes. En el caso de un suelo ganadero que no tiene aptitud agrícola, digamos, generalmente eso viene de una pastura vieja o de un campo natural, un campo bruto, y ahí hay que trabajar con mucho más tiempo, porque seguramente hay malezas perennes que están ocupando ese ambiente y que hay que controlarlas sí o sí antes de sembrar la pastura, porque después va a ser muy difícil o prácticamente imposible poder controlarlas una vez que se siembre la pastura. Las pasturas consociadas son un recurso forrajero muy importante en la producción ganadera. Algunas razones por las que se recurre a la mezcla de especies y variedades son asegurar la producción de forraje en distintas condiciones ambientales, lograr una buena cobertura del suelo, sobre todo en lotes con suelos desparejos, la recuperación física del suelo a través del volumen de raíces que dan las gramíneas, tener un piso más firme gracias a su sistema radicular, combinar las distintas estaciones de crecimiento de los componentes de la pastura buscando hacer más eficiente el uso de los recursos ambientales, tener una mayor producción de pasto a lo largo del año con una distribución más uniforme, entre otros. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.